Hola, buenas noches a todos. Citlali, Toño, qué gusto. Georgette, aquí estamos presencialmente en Palabra de Vida México, aquí en el Salón de Discipulado. Georgette, ¿qué tal? Buenas noches. En este lugar donde pues a veces éramos veintitantos y vino la pandemia y tuvimos que cerrar, pero hoy como que no quiere arrancar la iglesia presencial, ¿no? Así es que, bueno, pues sé que es más cómodo escuchar la palabra. Ay, mira qué bueno, también ya llegó Edgar y Lulú, qué gusto. Bienvenido. Pati Castañeda ya se conectó. En los dos lados. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, ¿sí? Pues vamos a orar ese versículo de Efesios 1:17, ¿no? Amén. Vamos a orar Efesios 1:17. Berta, ¿qué tal? Buenas noches. Ángeles, buenas noches. ¿Sí? Pati, Briseño, buenas noches. Vamos a orar Efesios 1:17. Padre mío, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te rogamos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que podamos comprender junto con todos mis hermanos a la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tienes para nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con este tremendo misterio que viene en Génesis 1:1 y 1:2 y después en el capítulo, porque todas las teologías dicen que es la creación cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Pero nosotros vemos que todo lo que hace Dios lo hace bueno. Amén. O sea, Dios no hace nada malo, ¿no? O sea, no hay en Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, y todo lo que hace Dios lo hace bueno. Entonces, cuando leemos Génesis 1:2, dice que la tierra ¿cómo estaba? Desordenada. Así no crea Dios las cosas. Y además estaba vacía, y no solamente vacía, había tinieblas, y Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿sí? Por lo tanto, vemos que en Génesis 1:1, primero creó Dios los cielos y la tierra, y después, como no hubo lugar para Satanás, ese es muy importante. Dios crea a ángel de luz, porque no era Satanás, y lo crea un ser perfecto, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Y eso lo podemos encontrar, que es Ezequiel, ¿qué? En Ezequiel podemos encontrar cómo fue creado este ángel de luz. Mira, vamos aquí a Ezequiel, y ahorita lo vamos a encontrar. Vamos a ver, ¿dónde lo tenemos? Ezequiel. En Ezequiel encontramos cuando fue creado el ángel de luz, que después sabemos que entró el otro 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. 13, 11, 12, 13. Ezequiel 28. Dice, vamos a leerlo para entender, ¿sí? Vamos a leerlo a partir
del versículo 11, 28, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de ¿qué? De la perfección. De la perfección. O sea, ¿cómo era este ángel? Era el sello de la perfección, lleno de Sabiduría. y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Este huerto que está en el tercer cielo. De toda preciosa, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo era su vestidura? De cornerina, de topacio, de jaspe. ¿Cómo son las cosas en el cielo? Conforme a Apocalipsis. Son formadas de esto, Sí, ¿no? sí. Son formadas de estas piedras. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo y de ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. ¿Sí? Ahora, mira, vamos ahora a Apocalipsis 4. Vamos a ver cómo es donde habita Dios. Vamos a ver que Dios habita, recuerda, Dios habita en el tercer cielo. En el tercer cielo no hay materia, no hay nada que se pueda tocar. Todo es invisible, ¿sí? Y entonces en Apocalipsis 4 dice, vemos cuando el apóstol Juan fue llevado al tercer cielo. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta, ¿en qué lugar? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Quiere decir que en ese momento que Juan estaba en la tierra, cuando el ángel le dice, sube aquí al tercer cielo, ¿sí? Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí se está refiriendo que después de que termine la iglesia, ¿sí?, va a suceder todas estas cosas. Y al instante yo estaba, ¿en qué parte él? En el espíritu. En el espíritu, porque Juan no tenía un cuerpo glorificado y no podía ir al cielo. Por tanto, él tenía que ir en el espíritu, porque el espíritu que tenemos es algo invisible, ¿sí? Entonces, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, o sea, fue llevado al cielo. Y entonces dice, y en el trono uno sentado, pero no, y dice uno sentado, dice, pero ¿cómo era el que estaba sentado? Dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante ¿a qué? A piedra de jaspe. A piedra de jaspe, de coralina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. O sea que todo lo que estaba reflejando el apóstol Juan, que estaba viendo, no era materia, no era así decir, vi un hombre sentado, no, yo vi una piedra de jaspe, vi cornalina, vi esto. Entonces, así es la manera en que todo está en el tercer cielo. Entonces, ahora, si así son las cosas, ¿sí? Si así son las cosas en el cielo, vamos a ver dónde estaba el ángel de luz. Regresa a Ezequiel 28, ¿sí? Dice Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, ¿sí? De cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, ¿sí? Entonces quiere decir que toda la vestidura o la forma del ángel de luz era de piedras preciosas, ¿sí? Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea,
¿qué había en este ángel de luz? ¿Para qué estaba creado? Para alabanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿para qué somos creados nosotros? Para alabanza. Para alabanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a ver, Dios en su propósito todo lo hace bueno, pero nunca impone, porque Él podría hacer robots, pero siempre deja esa voluntad, como te la deja a ti y a mí, de decidir qué hacer. Él siempre te va a decir, este es lo correcto y esto es lo que quiero, ¿no? ¿Sí? Mira, ahora vamos aquí al libro de Efesios. Vamos a Efesios 1. Amén. Dice, en Efesios 1:4, dice, bueno, vamos a leer sus propósitos de Dios. Vamos a leer a partir del 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que Celestiales. en Cristo Jesús. Versículo 4. Ya nos escogió el Señor en su grandeza y su presencia. Ya te escogió a ti y a mí. Amén. Amén. Y nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque Él sabe, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Y Él sabe cómo te vas a comportar. Él sabe si tú vas a llegar al cielo o no vas a llegar al cielo o te va a tener que tener en la tribulación. Amén. Porque Él conoce todas las cosas. Y Él te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos como Santos y sin mancha. y sin mancha Delante de Él. delante de Él. Entonces, ¿cómo era el ángel de luz? Sin mancha. Sin mancha. ¿Sí? Delante de Él. Era un santo creado. De toda preciosura, de toda sabiduría. Ahora, ¿el enemigo tiene sabiduría? Sí. Y entonces dice, el versículo 5, nos dijo sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. O sea, tú ya estás predestinado. Por eso decíamos ayer en la prédica, tú tienes que recordar cuando están los problemas aquí en este mundo de tinieblas, porque aquí sí hay tinieblas, que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y entonces, cuando tú lo estás obedeciendo, no es que Dios te lo mande, Dios le permite al diablo que te golpee, ¿no? Y que reacciones, pero su plan es que tú salgas por fe. Amén. Y tú vas a salir por fe, porque el poder de Dios es más grande. Amén. Amén. Como decíamos hace tiempo, que decía, Dios puede mover montañas, pero tu fe mueve a Dios. Amén. Dios es poderoso para mover montañas. Sí, amén. Pero lo impresionante es que tu fe mueve a Dios. Entonces, tú ya estás predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, según el puro afecto de su voluntad. Pero ¿para qué te ha predestinado el Señor? Para alabanza de su gracia. de la gloria de su gracia. Con lo cual te hizo ¿qué? Acepto. Él te aceptó en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Amén. Así es que fuimos creados, estamos siendo creados ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Amén. Así es que dice aquí, versículo 11. Mira, vamos a leer esta parte de Efesios. Es muy interesante porque nos permite
ver la voluntad de Dios. Versículo 7. En quien tenemos la redención. O sea, fuimos recapturados por la sangre. Fuimos perdonados de pecados según las riquezas del favor de Él hacia nosotros. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros. Fíjate lo que te dio Dios ya. Te hizo sobreabundar para con nosotros en toda Sabiduría e inteligencia. ¿Por qué oramos? Efesios 1, 16, 17. Señor, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque estas cosas son locura para el hombre natural. Pero el hombre natural sabe que es un ser eterno. Porque tú ves programas de los historiadores, de los científicos y todos, y ellos siempre están hablando qué hay después de la vida, ¿no? Y todos concluyen que hay algo después, ¿no? Y que todo ser humano es un ser perfecto. Entonces, el hombre, es más, así se haya muerto el ateo más ateo. Cuando se muere todos dicen que en gloria esté. Porque existe algo, o sea, es algo que el mismo hombre no sabe, pero nosotros tenemos esas riquezas que nos da a conocer lo que sigue. Sí, amén. O sea, nos da a conocer lo que viene para nosotros, ¿no? Por eso decíamos ayer, cuando tú ves esos problemas que se nos presentan, se nos hacen unas montañotas que parece que se nos va a acabar la vida, ¿no? Pero si lo ves a la luz de esta palabra, dices, esto no importa, yo tengo que ver hacia el cielo, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este problema que está, Dios lo está permitiendo para que mi fe sea fortalecida y yo venza y pueda yo ser un vencedor para ir al cielo. Amén. 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 Y entonces aquí vemos aquí, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y además el versículo 9 te da una revelación tremenda. Ya nos dio a conocer, dándonos a conocer el misterio de su Voluntad. Aleluya. O sea, Dios ya te lo puso en la palabra de Dios, el misterio de su voluntad, según su propio beneplácito, el cual Él ya se había propuesto en sí mismo. O sea que todas las cosas que van sucediendo es porque Dios tiene un control de toda la tierra y de todo ser humano. ¿Sí? Siempre dejando lo que decimos, tu libre voluntad, el libre albedrío de si quieres, no quieres, quieres venir, no quieres venir, quieres crecer, no quieres crecer, quieres seguirte por allá. Y ahí vemos los resultados, ¿no? A mí me impresiona de repente llamadas de algunos hermanos que dicen, me he alejado de Dios, yo quisiera un consejo, quisiera buscarlo, porque me está yendo muy mal. Es que el único camino es Dios, es Cristo. Amén. Amén. Así es que ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese propósito? De reunir, fíjate, de juntar todas las cosas en ¿quién? En Cristo. Así es que quiere decir que las cosas ahorita no están todas reunidas en Cristo. Pero el propósito es que reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, mira, ve, antes de seguir con el versículo 10, vamos aquí al libro de Colosenses, ¿sí? 1:16. Dice, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. Ahora, yo estoy hablando de Cristo porque ya es Cristo ahorita, pero cuando fueron creadas las cosas, todo fue creado en la palabra, en el verbo. O sea, ¿quién es Jesucristo? Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y entonces, ¿por qué Jesucristo es visible cuando estuvo aquí en la tierra? Porque se hizo materia. Porque se hizo hombre. Entonces, por eso Él es la imagen del Dios invisible. O
O sea que Dios es como invisible. ¿Cómo lo vio Juan? Piedra de jaspe, como cornalina, ¿sí? Pero el Verbo es el primogénito de toda creación. Porque en Jesucristo fueron creadas, o en el Verbo, con la palabra, pues, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y aquí dice, y para Él. Entonces, a ver, Señor, entonces ahorita no son de Él, no, porque su propósito es reunir todavía todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos leyendo, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Que no están, ¿qué? Reunidas. ¿Por qué no están reunidas? Porque alguien las vino a separar. ¿Sí? Y esta es lo que estamos estudiando. ¿Quién las separó? ¿Sí? Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí estamos hablando de las cosas creadas. En Él fueron creadas. ¿Sí? O sea que todo fue creado en el Verbo. Amén. Todo fue creado en el Verbo. Qué impresionante. Todo fue creado en el Verbo, pero ahora las cosas no están unidas. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles. ¿Sí? Y al referirse a las visibles y las invisibles son las que están en el tercer cielo, invisibles es tu espíritu y es tu alma, que es invisible. Amén. Pero tienes la parte visible, que es la misma tierra y toda la materia, y es visible tu carne. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Gracias a Cristo. ¿Sí? Dice, ahora, regresemos aquí a Efesios 1. Amén. ¿Sí? Entonces, dice Efesios 1:9, ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Cuál es el plan de Dios? Reunir todas las cosas. Reunir todas las cosas en Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Las visibles e invisibles. Entonces Dios sigue ese mismo plan. ¿Cuál es su propósito? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación Del cumplimiento de los tiempos. como hemos estudiado en Apocalipsis. ¿Cuántas dispensaciones tenemos? 7. Estamos en la 6. ¿Cuándo termina la dispensación 6? Con el arrebatamiento. En la dispensación 7 viene la tribulación, la gran tribulación, viene el milenio, donde Dios reúne todas las cosas. Cuando Dios baja con la esposa, que es los vencedores, ya no es la iglesia. Amén. Baja con los vencedores, que es la Nueva Jerusalén, y todos los que se quedaron en la tribulación y en la gran tribulación van a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Amén. Pero esa Nueva Jerusalén, ¿cómo es? ¿De qué está hecha? De jaspe, de cornalina, porque viene ¿de dónde? Del tercer cielo. Mira, vamos aquí a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 21. Amén.
Dice Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te voy a demostrar, a mostrarte a quién. La desposada. ¿Quién es la desposada? La esposa del Cordero. Amén. La esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Los vencedores. Amén. Al que venza, le daré que se siente conmigo donde yo estoy sentado con mi Padre. Amén. Al que venza, yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios, Amén. que es la Nueva Jerusalén. Y dice en el 10, y me llevó, ¿de qué forma lo llevó a Juan? En el Espíritu. Lo llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde venía? Del tercer cielo, donde no hay materia y todo es invisible. ¿Y cómo era la Nueva Jerusalén? ¿Qué tenía? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, abre un paréntesis aquí y vea a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, de todo poder para librarte de cualquier situación, que ya nos llamó, a ver, ya, ¿por qué ya no nos llamó? ¿Por qué es cierto este versículo que ya nos llamó? Porque ya nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Y a dónde nos llamó? A su gloria eterna. A su gloria eterna en Jesucristo. Ahora, no nos está engañando el Señor cuando después dice, después de que hayas ¿qué? Padecido un poco de Padecido un tiempo. poco de tiempo. Dices, ay, que no es muy agradable predicar esto de padecer, ¿no? Pero Dios no nos está engañando. Dice, mira, ya te llamó a su gloria eterna, porque estás escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero te quiero decir que después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a estar ¿qué? Perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Y así es lo que tú y yo tenemos que entender a los hermanos cuando de repente y dicen ya no, y no estoy de acuerdo con esto, y me es esta, y porque están haciendo, y entonces todo eso es parte de que Dios está permitiendo un padecimiento para que tú cambies. Amén. 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 Sí. Entonces, estaba acordándome ya hace un rato una iglesia que empezamos a levantar, una iglesia que levantó palabra de vida ahí en Pachuca, hablando de Pachuca, eran unas personas que eran niños en Cristo y yo no la quería soltar la iglesia porque sentía que la persona que la estaba usando Dios era un niño en Cristo todavía, ¿no? Entonces yo le mandaba predicadores allá para que hubiera, íbamos nosotros de vez en cuando porque no nos era muy fácil ir allá a Pachuca. Pero entonces el que estaba siendo usado, porque fue usado por Dios, porque se empezó a levantar ese grupo, empezó a sentir mucho celo de los que iban para allá, o sea, y entonces la misma iglesia, los mismos hermanos, ellos se sentían más a gusto con ciertos predicadores que con el que era, y entonces empezaron a murmurar, se empezaron a juntar ellos con los predicadores que mandábamos, y es que estamos mejor con ustedes, ¿por qué no mejor se quedan ustedes? Y dije, ya, párenme, ¿no? Porque no vamos a llegar a nada. O sea, todo es obra de Dios. Amén. Todo es obra de Dios. Entonces, yo lo que quería decir, tenemos que seguir igual y todos sometidos hasta que Dios diga quién se va a quedar
pastoreando, y si decide que seamos nosotros a través de personas que vayan, así estaremos. Todo es voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso es cuando debemos entender a los hermanos de que cuando somos, todavía hay carne en nosotros, hay muchos empujones y estirones, y eso hace que algunos hasta se vayan de la iglesia, ¿no? Porque dicen, no estoy de acuerdo con el otro. Pero mira, todo es obra de Dios. Lo más importante es que si comprendes que Él te está diciendo que te está perfeccionando, te está estableciendo, eso lo está haciendo Dios. Amén. Amén. Así es que, y además está haciendo una obra maravillosa en ti y en mí. Sí, amén. Una obra maravillosa, porque tú mismo te puedes comparar, dices, hace años hice esto y hoy ya no lo haría, y gloria a Dios, porque cambiaste para bien. Amén. Amén. Entonces, regresando aquí a que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna. Entonces, ¿cómo es la Nueva Jerusalén? ¿Qué traía la Nueva Jerusalén cuando estaba bajando del cielo de Dios? Apocalipsis 21, teniendo la gloria, dice Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. La gran ciudad, ¿cómo es esa gran ciudad? Santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Y cómo era? ¿Qué tenía? La gloria de Dios. ¿A qué fuimos llamados? La A la gloria de Dios. ¿Y cómo era? Y su fulgor era semejante al de una piedra, ¿qué? preciosísima. Preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios conforme a Efesios, que estamos leyéndolo ahorita? Vamos aquí otra vez a Efesios 1. Ya nos mostró su plan, ya nos mostró el Señor su propósito según su beneplácito, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Cristo asimismo tuvimos ¿qué? Una herencia. ¿Te das cuenta? Como cuando tú viven tus papis y dices, esta casa, hijos, va a ser para ustedes. Y es una herencia dada, ¿no? Que dice un abogado muy cierto, yo no sé por qué se pelean por la herencia. Si es un regalo. Pero una herencia es un regalo, ¿no? Sí. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, otra vez dice la palabra que, predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según lo que Él designa conforme a su voluntad. Y aquí volvemos a ver, ¿para qué hace todo esto a nosotros? A fin de que seamos... Para alabanza de su gloria. ¿Para qué fue creado el ángel de luz? Para alabanza de su gloria. Estuvieron preparados, ¿qué? Sus flautas y tamboriles en el día de su creación. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros allá? Vamos a hacer para alabanza de su gloria. Amén. ¿Sí? Seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de qué? De verdad. Ahora, aquí hay algo muy importante. Habiendo qué? Oído la palabra de Oído. verdad. Oído. Mira, yo hace rato hablaba con una persona que decía, es que me está yendo muy mal, las cosas están muy mal. Y digo, es que no llevas vida de iglesia. Pero yo leo los evangelios y leo esto y leo, pues yo no sé qué misterio hay, pero dice que hay que oír. No leer. Bueno, O sea, y
y el Señor siempre se refiere a decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él dice, yo ya me devoré todos los evangelios y ya leí esto, ya leí esto, pero me está yendo muy mal, es que necesitas crecer. Pero si ya los leí, pero aquí dice que tienes que oír. Porque el oír es algo invisible. Es que, como hemos dicho, a ver, agárrame una A. ¿No? Una U. No la puedes agarrar, es algo invisible. Pero llega a tu corazón y la entiendes. Dios creó las cosas con algo invisible. Él dijo y se hizo. O sea, se hizo la materia a través de lo que Él dijo, de algo invisible. Amén. Quiere decir que con lo invisible se hizo lo visible. Sí, amén. Entonces, y luego en otra parte dice, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué no dice por el leer y el leer? Y eso yo lo que digo es que es algo espiritual. Cuando yo te hablo de tu alma, tú te puedes acordar de lo que si yo te dijera ahorita, acuérdate cuando eras niño. ¿O qué recuerdas cuando eras niño? Y tú te puedes ir en tu alma a recordar y puedes hasta volverlo a ver y puedes decir, yo me acuerdo que era una casa grande, un muro verde, una entradota así, en fin. Empiezas a recordar cosas cuando eras niño y que lo estás haciendo en algo invisible porque lo estás imaginando aquí. Y es algo que invisible. Porque a lo mejor si regresas a esa casa verde y grandota, ya ni siquiera existe. Pero en tu mente está. Pero en tu mente está. O sea, estoy poniendo un ejemplo de cosas que yo, por ejemplo, yo recuerdo de niño que mi papá trabajaba en las obras de las presas y eso, y andábamos en unos pueblos que no había ni luz ni nada. Entonces los opilotes bajaban afuera de la casa y andaban. Entonces mi hermano y yo los correteábamos y empezaban a volar. Eran lugares muy salvajes, pero ese recuerdo lo tengo aquí, o sea, de Temazcal, Oaxaca se llamaba, donde hicieron una presa. Entonces a mí, me recuerdo cuando llovía caliente, entonces mi mamá nos sacaba a bañarse. Ahí nos bañamos de tanta agua que caía. Pero yo te aseguro que si, a lo mejor ni sé ni dónde era ni dónde, pero lo tengo en dónde. En un recuerdo, y eso es algo maravilloso. Amén. ¿Es espiritual o no es espiritual eso? Sí, amén. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que habiendo oído la palabra de verdad, para poder crecer necesitamos congregarnos. Dios dice, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y lo que pasa con muchos hermanos que se alejan, que Dios los regresa, pero ya, pues ya medio más abollados y todo, pero regresan. Amén. Y entonces dice aquí, leyendo aquí, versículo 13, en él Cristo también nosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio que nos va a salvar, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Amén. Con el Espíritu Santo de una promesa. Por eso, cuando tú lees que cuando venga el día de Jesucristo, el día de Jesucristo son dos fechas. Una cuando se lleve a los vencedores y otra cuando venga y seque las lágrimas de los que se quedaron. Entonces, vemos siempre esa fecha en el día de Jesucristo
son dos fechas. El día que viene el arrebatamiento y el día que viene y abraza y seca las lágrimas de todos los que se quedaron a la tribulación y a la gran tribulación. ¿Sí? Pero estamos sellados. Eso quiere decir que la salvación no se Pierde. No se pierde. No se pierde. O sea, recordemos las 10 vírgenes. Las 10 ya habían, ¿qué? Dormido. ¿Y solamente cuántas vencieron? 5. Que entraron a las bodas. 5. 5. Y entonces las otras que ya no estaban en el cuerpo, ¿qué hizo Dios con ellas? Se fueron a conseguir el aceite. Se quedaron en la tribulación y ahí fueron perfeccionadas. Y no perdieron la salvación. Es que ahorita que estamos en el cuerpo, qué mejor que alcanzar salvar el alma. ¿Sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, es el anticipo, o es la garantía, ¿no? De nuestra, ¿qué? Herencia. Hasta la redención. Hasta la recuperación. De la posesión adquirida. ¿Y cuál es la posesión adquirida? Dios creó el universo y lo va a recuperar. Amén. Sí, gloria a Dios. Lo va a recuperar. Por eso, mira, vamos a Romanos 8. Romanos 8, 19. Amén. Porque el anhelo ardiente de ¿quién? De la En la creación. creación Es el esperar la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. Porque la misma creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó ¿en qué? En la esperanza. ¿Qué hizo Dios? ¿La sujetó toda la creación en qué? En la esperanza. Diciendo, ok, en la dispensación voy a reunir todo en Cristo y voy a recuperar lo que es mío. Amén. Y voy a poner al hombre, es decir, a los hijos de Dios, ahora sí a cuidar toda mi creación. Amén. ¿Sí? Versículo 21, porque también la creación misma será ¿qué? Libertada. En la esclavitud. De la esclavitud y la corrupción. A ver, en este momento esta tierra está en tinieblas, Sí. el mundo entero está bajo el maligno Sí. y va a ser libertada la tierra Sí, amén. porque será atado Satanás esos 1000 años, ¿no? Amén. Si entonces dice, va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿A dónde va a ser libertada? A la libertad gloriosa. De los hijos de Dios. Esa libertad gloriosa, ¿qué dice en el versículo 18? Pues tengo por cierto, dice Pablo, por revelación del Espíritu Santo, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria Venidera. que se va a manifestar en quién, que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. Dice en el versículo 22, porque sabemos que toda creación. ¿quién? Toda Toda la creación. toda la creación. ¿Cuál es toda la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y toda la creación es todo lo que ha creado Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esperando hacer ¿qué? Libertada. Amén. Es más, tú vas siendo libertado cada vez que vas soltando pecados
y esto y el otro, tú vas haciendo ¿qué? Libertad. Amén. Cuando empiezas a amar al prójimo, empiezas a amar, este no lo soportaba, ya lo amo. Ya me caí bien. ¿No? Ya no hay gente que te caiga gorda, ¿no? Como Cantinflas siempre dice, señor, este señor ya me cayó gordo. Pero cuando tú, el beneficio es para ti, es como el perdón. Cuando tú perdonas, ¿quién es el que es libertad? Yo. El que perdona. ¿No? El otro dice, entera, ahí estás ofendido, que no lo va a perdonar. Ahí lo traes atravesado. Pero cuando ya lo ves hasta con cariño y todo, ya lo amas y dices, ya no me afecta. Entonces, somos libertados. Amén. Por eso dice la libertad gloriosa. ¿Sí? Dice, y no solo ella, sino que también, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la restauración o recuperación de nuestro Cuerpo. el cuerpo que quiere que tengas tú. Es un cuerpo glorificado, libre de todo. Amén. 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 Entonces, regresemos aquí a Efesios para terminar esta parte. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál viene siendo el plan de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Recuperar toda su creación. Toda su creación. Y todo va a estar en una armonía impresionante. Porque toda la creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces todo va a estar así totalmente acorde, sin mancha. Isaías nos habla de esa libertad, ¿sí? Que la vamos a ver mañana, esa libertad gloriosa que nos revela en la profecía de Isaías. Que el león estará con un niño ahí comiendo, porque los leones no volverán a comer carne, ¿no? Así es. ¿No así dice? Que el niño estará ahí jugando con el león. Y nos los dice en Isaías. Dices, y ahorita si ves a cualquiera, dice, es que es la naturaleza, es hasta parte del sistema. La cadena alimenticia, este tiene que comer este come el otro, ¿no? Pues así andamos los hombres, este se come este se come el otro. Porque es la cadena alimenticia. Y entonces, regresemos a Ezequiel 28. Ezequiel 28, 13. Amén. 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Dices, ay, pero el rey de Tiro existió. Claro que sí. Pero no hemos estudiado, por ejemplo, que cómo es posible que esta, ¿cómo se llama esta mujer? Jezabel aparece en la iglesia de la tradición, ¿no? ¿No lo estuvimos estudiando? Dices, esa misma Jezabel que fue la que quería matar a Elías, ese mismo espíritu está metido en la tradición católica. Y cuando vemos al otro de que, no me acuerdo el nombre de este espíritu también, que están metidos en personas, por eso dice el rey de Tiro, ¿sí? Y dile, así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la Perfección. eras.
Y tú estás lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de ¿quién? de Dios. Estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ya las leímos. ¿Sí? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti. ¿En qué día? En el día de tu creación. O sea que todo lo que hace Dios es ¿qué? Perfecto. Tu querubín grande, era un querubín y grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuvo, ¿en dónde? En el monte de Dios. ¿Dónde habita Dios? En el tercer cielo. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste ¿qué? Creado. Hasta que se halló en ti ¿qué? La maldad. Y cuando se halló en maldad no podía seguir ahí. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de Iniquidad. y pecaste, por lo que yo te eché, dice Dios, yo te eché del monte de Dios. Ahora, ¿a dónde lo mandó Dios? Imagínate el tercer cielo, todo es, no hay materia, todo es hermoso, no hay ninguna tiniebla, y este querubín grande se llena de pecado y de iniquidad. ¿Podía seguir ahí? No. ¿A dónde fue lanzado? A la tierra. A la creación, al universo. Porque la creación misma, la misma creación está con dolores de parto y está esperando la libertad que van a dar los hijos de Dios. Es algo así como decir, a ver, como una vez me decía una persona y yo no le pude contestar en aquel entonces, bueno, ¿por qué Dios lo envió a la tierra? Habiendo tan grande el universo. Ya le hubieran mandado a Andrómeda, ¿no? O en la Vía Láctea, pero no aquí. Pero ¿no son huestes de maldad en los lugares celestes? Entonces, este es el, imagínate, si aquí fuera este el tercer cielo, aquí no puede haber maldad, no puede haber nada. Entonces, hay maldad, ¿qué tuvo que hacer Dios? Arrojar. Y al echarlo fuera, ¿qué llevaba él lleno de qué? De tinieblas. Porque la tercera parte de los ángeles que estaban en el tercer cielo, También. se los llevó. Entonces, ¿quién llegó primero a la tierra? ¿Satanás o el hombre? Satanás. Porque la tierra dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y a ver, ahora, otros decían, bueno, Señor, si ya creaste al hombre, ¿para qué le dejas a Satanás ahí? El Señor diría, pues es que no hay otro lugar para él. No hay dónde. No existe otro lugar para ponerlo. Pero Dios quiso ordenar la tierra y que el hombre cuidara la tierra, diciendo, te dejo bajo tus pies a Satanás. Pero Satanás fue astuto y se convenció al hombre. Pero ¿quién llegó primero a la tierra? Satanás. Ya estaba aquí. Y esa es la parte del estudio que estamos haciendo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y a veces cuando alguien me dice, a ver, ¿y dónde? Si yo me pongo a... Déjame ver cómo andamos de tiempo, ¿qué nos falta ahí? Vamos a terminar nomás Ezequiel 28 rápidamente.
Dice, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. El monte de Dios está en el tercer cielo. Y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín. Entonces, ¿arrojar qué es? Echar fuera. Eso es arrojar, ¿no? Arrójame esa piedra, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Una profecía. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sí? Así es que dice, vamos a terminar aquí, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán, futuro, sobre ti, espanto serás para siempre y dejarás de ser. Está la profecía echada para él conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que nos lleva a otra vez a Génesis 1:1. En el principio, ¿qué creó Dios? ¿Y cómo hace todas las cosas Dios? Perfectas. Ahora, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, si alguien, yo sé que hay cosas que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero si alguien nos dijera, oye, yo he visto hay un estudio de unas piedras que tienen 5,000 años, 12,000 años, y de acuerdo con la cronología de la Biblia estamos hablando de 4 o 5,000 años. Hay unos que tienen 40,000 años, y se encontraron un dinosaurio de hace 20,000 años. O sea, ¿existieron esos seres? No podemos decir no. No puedo decir no, la Biblia no dice. Yo hago una convicción. ¿Existieron cuando se desordenó la tierra? Porque ¿cuánto tiempo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Dios creó los cielos y la tierra y todo era perfecto y estaban pasando siglos y siglos y siglos. Y Satanás, o el querubín grande protector, estaba ¿en dónde? En el tercer cielo. Y pasaron siglos y siglos y siglos y siglos. Y por eso si alguien dice, oye, es que este monte se formó hace millonadas de años, pues se lo puedo que creer porque es un estudio. Si me dices, pero si aquí encontraron un mamut, encontraron un dinosaurio, pues sí. ¿Y cómo desaparecieron? El hombre no se explica cómo desaparecieron, pero saben que desaparecieron todos. Y para mí fue cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, porque Dios vemos que ordenó la tierra. ¿Convicción? ¿O es una doctrina? ¿O es una verdad? Entonces podría decir que supuestamente ese meteoro que cayó en la tierra se podría decir que fue Satanás el que cayó. No, que Dios ordenando la tierra terminó con toda esa tiniebla, porque esos animales eran tinieblas. Antes de que arrojara a Satanás, estaban los dinosaurios. No, Satanás llegó con todos esos monstruos. Con los dinosaurios. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, ¿se cuenta? Primero la creación estaba perfecta. Porque esos animales se comían horriblemente.
Entonces toda la tierra estaba perfecta. Cuando estaba Satanás en el tercer cielo, no Satanás, sino el querubín grande protector, se encuentra maldad en él, entonces es lanzado al universo, arrojado, y entonces todo queda en oscuridad. Entonces vienen todos esos seres que nadie podía habitar en esta tierra. Aves inmensas que volaban y se comían entre ellas y hacían esto y hacían el otro. Pero cuando viene Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y terminó con todos ellos. Y ordena la tierra y crea al hombre. Pero Satanás sigue aquí. Amén. Por eso, este estudio lo que nos está llevando a entender que vemos de Génesis 1:1 al 1:2 que empieza a mover el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces Dios ordena la tierra y se movía sobre la faz de la tierra, porque en el versículo 1:3 y dijo Dios sea la luz, porque entonces estaba en oscuridad y fue la luz. Y entonces vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las Tinieblas. Entonces puso luz y la separó de las tinieblas. Pero no dice que eliminó las tinieblas, las separó de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, lo que vemos es que tenemos que tener revelaciones que nos vayan llevando bíblicamente a poder entender muchas cosas que nos pueden plantear los del mundo. Tú que eres muy cristiano y que a ver cómo, y a ver explícame esto. Pero Dios en su infinita misericordia ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué va a recuperar Dios? La posesión adquirida. ¿Qué es adquirida? Que ya la tenía. Que es de Él. Sí, amén. Pero está arrebatada. Y Él, desde que ordenó la tierra, la quiso recuperar. Pero el hombre se la regresó. Y ahora tiene un plan perfecto. Amén. Que es a través de Jesucristo. Amén. Sí, amén. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por lo que nos haya enseñado el Señor a cada uno de nosotros? Amén. Amén. Hola, Juanita. Buenas noches. Padre mío, te damos gracias, Señor, por darnos a conocer estos misterios tan hermosos, Señor, que te pedimos, Señor, que nos guíes con tu precioso Espíritu, porque es una promesa tuya, Señor. Él los guiará a toda verdad, dice tu palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir comprendiendo para comprender tu grandeza, Señor. Que según tu beneplácito, Señor, tú vas a recuperar y a reunir todas las cosas en Cristo. Y nosotros ya estamos en Cristo, Padre. Ya estamos en Cristo Jesús. Nosotros debemos seguir creciendo, Señor, para fortalecernos y poder llegar a contigo al tercer cielo, Señor. Ahí es el lugar donde no hay ninguna tiniebla, Padre, para estar ahí contigo, Señor, sentado a la diestra tuya, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Al que venza se sentará conmigo a la diestra de mi Padre, como yo ya vencí y estoy sentado ahí. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, por todas las cosas maravillosas que nos das. Señor, estas leves tribulaciones que tenemos no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos que vivir por fe
plenamente convencidos de que todas las cosas vamos a poder salir siempre vencedores por estar creyendo en ti, sabiendo que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú lo harás, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Aquí estamos presencialmente. Ya más hermanitos llegaron. Vino Lulú, Edgar, Pati Castañeda, vino Pablito y Pati, su esposa. Así es que también está mi esposa, desde luego. Así es que a ver si ya podemos empezar a retomar ya más el podernos reunir. ¿Sí? Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.